creo que estoy transmitiendo ya. Ok. Entonces, si no hay dudas o comentarios. No, lo único, perdona, Vich, soy yo. Ujú, Lo único que vimos como al final fueron los 3 niveles de Bhakti. ujú. O el Bhakti se forma por 3 niveles. Eso tengo como apuntes yo. Ajá. Ya. Voy a abrir ahí mismo donde nos quedamos. Mm, 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 mm. Acá está. ¿Se ve? ¿Cierto? Sí se ve. Ya. Entonces, ahí está lo que estaba hablando la Pau. Eso fue lo último que revisamos. Eh, los 3 niveles de Bhakti Yoga. De Bhakti. ¿Sí? El Bhakti tiene 3 niveles. El primero se llama Sadhana Bhakti. Sadhana significa la práctica. ¿Sí? Viene de la misma raíz verbal de sadhya y de siddhi. Son las mismas raíces verbales, que básicamente quiere decir algo por alcanzar, algo alcanzable y el resultado de aquello. Entonces, sadhana es lo que nos lleva a la meta, en la práctica. ¿Sí? Y esta práctica se divide en dos, y aquí conversamos harto acerca de esta división porque es bien interesante, probablemente es en esta forma de Bhakti Yoga que tiene el nombre de Gaudiya, que aparece aproximadamente hace unos 500 años atrás, en el noreste de India. El Bhakti ha sido practicado milenariamente de distintas formas, pero hace unos 500 años atrás, en el noreste de India, aparece esta forma de práctica de Bhakti que se llama Gaudiya Vaishnavismo. Gaudiya Bhakti también se podría llamar. Y lo relevante que tiene es que incluye este Raga Nuga Bhakti dentro de la práctica, dentro del Sadhana Bhakti. Entonces, en esta forma de ver la práctica se divide en dos. La primera es Vaidhi. Vaidhi viene de Vidhi, es decir, de instrucciones, de comandos, y hace referencia a la escritura, al Veda. Entonces, Vaidhi es aquello que viene del Veda, eh, las instrucciones del Veda. Entonces, cuando uno sigue las reglas, las regulaciones del Veda, y uno practica el bhakti, el amor trascendente, por fuerza de estas directrices, entonces se dice que la persona está practicando Vaidhi Sadhana Bhakti. Y en general el Vaidhi el Bhakti, generalmente, históricamente, se practicaba de esta forma, Vaidhi Bhakti, ¿sí? Vaidhi Sadhana Bhakti, es decir, a razón de las inducciones escriturales. Pero en este Gaudiya Vaishnavismo que mencioné que apareció hace unos 500 años atrás, aquí se introduce esta nueva forma de sadhana, que no es nueva porque hay registros escriturales de esta forma, pero históricamente no se practicaba, que es el Raganuga Bhakti, y que tiene que ver con una práctica mucho más mística. Raga significa un apego, y Anuga significa que sigue. Entonces, Raganuga significa que sigue una forma de apego, una forma de amor. Entonces, en esta forma de práctica, él o la practicante no lleva su camino por fuerza de las directrices escriturales, sino que guía su práctica eh, siguiendo los pasos, esotéricamente, siguiendo los pasos de una entidad eternamente vinculada con la divinidad. Di el ejemplo de Yashoda, por ejemplo, que es la mamá de Krishna. Entonces, en esta práctica de Raga, Nuga, Sadhana, Bhakti, él o la practicante, y aquí da lo mismo el género, da lo mismo si es él, ella o no binario, esa persona, esa entidad, se ve a sí misma como siguiendo los pasos de, en este caso, Yashoda, sirviéndole. Entonces uno sirve a la divinidad, uno se conecta amorosamente con la divinidad a través de alguien. Y eso es súper importante. En el bhakti en general, la o el practicante no se ve
necesariamente en un contacto directo con la divinidad. Siempre la entidad que está practicando está al servicio, al alero de otra entidad que está sirviendo a la divinidad. Bienvenido, Nico. Tanto tiempo. Del año pasado que no, ya, otra vez la misma talla. Qué desagradable. Entonces eso es Raganuga. Raganuga es seguir el apego, el raga, el deseo, el amor de un asociado o asociada eterna de la divinidad. ¿Sí? Entonces aquí están los amigos de Krishna, están las amigas de Krishna, está la mamá de Krishna, las madres de Krishna, los padres de Krishna, sirvientes de Krishna, o de otras formas de la divinidad. Ahora, en otras formas de la divinidad que tienen una relación más, no sé si recuerdan, voy a dejar de compartir esto, compartir ahora la pizarra, había un concepto que se llamaba Aishwarya y un concepto que se llamaba Madhurya. Aishwarya significa majestuosidad y Madhurya significa dulzura. Entonces, básicamente uno se puede relacionar con la divinidad a través de respeto, de veneración, de majestuosidad, de asombro, y esa es una forma de vincularse con la divinidad. Cuando la forma de vincularse con la divinidad es prominentemente desde esta perspectiva, desde la majestuosidad, entonces la dulzura o intimidad disminuyen, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy un sirviente de un rey, entonces hay una relación de mucha majestuosidad, de mucho respeto, de mucha veneración, pero de poca intimidad, de poca dulzura. Y pasa lo opuesto cuando una o uno se vincula con la divinidad desde la dulzura, desde la intimidad, la majestuosidad disminuye. ¿Qué es lo relevante acá? Es que en Raga Nuga, la forma de vincularse con la divinidad es prominentemente desde la intimidad, ¿sí? Entonces, esta práctica de Raga Nuga que mencionamos recién, Raga Nuga Sadhana Bhakti, se practica fundamentalmente desde la intimidad, desde la dulzura. Y por lo tanto, solo ciertos sabores están incluidos en esta forma de práctica. Sabores, aquí hago alusión a algo que estudiamos en segmentos previos, los rasas, ¿sí? Estas formas de melosidad, de experiencias relacionales. Entonces, habían 5 prominentes, una neutral, que en realidad no es tan prominente, una desde la servidumbre, desde el respeto, desde la veneración, otro desde la amistad, desde aquí en adelante la intimidad se vuelve cada vez más prominente, luego desde la paternidad y finalmente desde el romance. ¿Sí? Lili, ¿tenía una pregunta? ¿No? Bacán. Volviendo a esto anterior. Entonces, esas son las formas de práctica de sadhana. ¿Ok? Ambas son sadhana, ambas son prácticas, no son metas. Entonces, esa es una confusión general en torno, ¿qué dice? En torno a este término Raganuga. Muchas personas piensan que Raganuga es una meta. Raganuga no es una meta, es una forma de practicar. Uno puede practicar desde las inducciones y mandamientos en un sentido de las escrituras, por fuerza de eso, desde la responsabilidad, seguir lo que dice los textos, en fin, o uno puede practicar desde la espontaneidad, eso es una palabra importante, la espontaneidad, otra palabra clave es la codicia, lobha, ¿qué codicia? La de servir o seguir los pasos de un o una asociada eterna de la divinidad. ¿Sí? Eso es Raganuga, es una forma de sadhana. Luego, el segundo nivel es bhava, que ya no es una forma de práctica. Aquí hay experiencia pura, ¿sí? Pero inmadura aún. Esa es la única diferencia con prema, que es el último nivel. Bhava y prema son lo mismo, pero prema es la experiencia madura, intocable en un sentido, incondicional. Aquí ya no hay posibilidad de salir de ese estado. Bhava
uno puede salir de ese estado. Bhava es la experiencia del amor y se experiencia a través de éxtasis. Entonces aquí hay varias menciones. Hay erizar de los vellos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Cuando uno tiene una experiencia del amor, no cuando uno está practicando el amor. Cuando uno lleva la experiencia del amor, entonces uno siente cosas, éxtasis. Los pelitos del cuerpo se paran, la piel se pone de gallina, hay mariposeo en la guata, la garganta se aprieta a veces, hay enrojecimiento. Todo eso está descrito en los textos del Bhakti. Es muy interesante. Y algún día quizás podemos hacer un nivel 2 de Bhakti Yoga, donde podamos entrar en esos detalles que son súper, súper interesantes porque hablan también de la naturaleza relacional. ¿Sí? Todo eso es experiencia extática, bhava. Entonces eso ya no es sadhana, ya no es práctica, ahí está la experiencia misma. Finalmente, prema es la experiencia del amor perfecto, puro, inmutable, intocable. Ciertos condicionamientos mentales, como lo dije, pueden entrar en bhava, ciertos principios egóticos, materialistas, pueden entrar aún en bhava. En el caso de prema, el amor es tan condensado que ya nada puede entrar en aquello. ¿Sí? Esos son los 3 niveles. Estoy haciendo un resumen de lo que revisamos previamente. ¿Hay alguna pregunta o comentario ahora que hice este repasín? Bitch, Sí. una consulta. Los razas, cuando yo tengo un cierto raza, o sea, la entidad viviente tiene un cierto raza con la divinidad, Uh-huh. ¿esa raza solamente es con la divinidad? ¿Existe un raza entre la entidad viviente y otra entidad viviente? ¿O es Claro. solo, O sea, con los la razas, divinidad? no, los razas se experiencian, el raza es sabor. Entonces el raza se experiencia eh, en todo momento, digamos, básicamente. Por eso es que, por ejemplo, en los textos de danza clásica o en los textos de teatro clásico de India, y el teatro es todo un tema, por si acaso, en India, el teatro es increíble la evolución que tiene. Debo pensar y creer que el teatro en Occidente en general se queda corto a nivel de desarrollo emocional comparado con el desarrollo que tiene el teatro en India. Y hay mucho por investigar ahí, es súper interesante. Em, eh, en esas artes se habla de razas. Entonces, cuando tú, por ejemplo, una bailarina o un bailarín quieren expresar una cierta emoción con el rostro y con el gesto de las manos, entonces se habla de raza. Lo mismo en el teatro, cuando en el teatro tú quieres expresar algo para que las personas puedan conectar con esa emoción, entonces se habla de raza. Ahora, aquí estamos connotando este tipo de raza como bhakti rasa, ¿sí? Y es el rasa que se experiencia en el amor perfecto con la divinidad. Nuestras formas de vínculos amorosos generalmente no entran en la categoría de bhakti, pueden entrar en otras categorías como priti, por ejemplo. Priti es una forma de notar el amor que podemos tener entre uno y otro, o una y otro. Pero el amor con la divinidad se connota como bhakti. Entonces, lo que hemos estado estudiando es bhakti rasa, ¿sí? Pero, vuelvo a decir, esos razas los podemos experienciar en distintos grados, con distintas formas. Pero el bhakti rasa es un rasa eh, particular o específico. ¿Se responde, Raga? Sí, sí, que me cuesta entender que uno pueda ser neutral, o sea, completamente neutral con alguien. Por ejemplo, Claro, un raza con alguien que sea completamente neutral con él. Igual hay algo ahí mezclado, puede ser claro. rabia, ira, no sé. No, pero la neutralidad no es algo negativo. Por ejemplo, eh, a ver qué ejemplo puede ser. Hay un escritor que a mí me gusta mucho. Yo no tengo ningún tipo de relación con él, pero
yo tengo admiración. Esa admiración está en la neutralidad, porque no hay un intercambio, no hay reciprocidad amorosa, no hay un vínculo amoroso per se, hay una, hoy día lo hablamos en la yapa en la mañana. El amor es sustantivo y el amor es verbo. Entonces, en la neutralidad, el amor es un sustantivo, es decir, yo estoy en el amor, en este caso hacia un escritor, a través de la admiración, en fin, pero no hay verbo, no estoy interactuando con esa entidad. Entonces, de la misma forma, la neutralidad en el Bhakti Rasa quiere decir que hay, por ejemplo, hay sabios y sabias que tienen una vinculación con la divinidad, la consideran, saben que existe, pero no se están vinculando directamente con ella y no está dentro de sus motivaciones, digamos. Eso es neutralidad. Neutralidad no quiere decir, a veces decimos como neutralidad con alguien, como algo medio como una cierta connotación ligeramente negativa. En el rasa de neutralidad, piensa en la palabra en sánscrito, es bien útil, es shanta rasa. Shanta quiere decir que estoy en paz con la divinidad, pero no estoy interactuando con la divinidad, ¿sí? No estoy interactuando con la divinidad. Entonces, pueden haber ese tipo de vinculaciones humanas, donde tú te encuentras en paz con alguien, ¿sí? Pero no necesariamente estás vinculándote relacional y activamente con esa entidad. Eso sería Shantarasa en una esfera humana. Eso. Rich, Yes. puede ser Gracias. ese ejemplo lo que decía con un profesor que yo admire, pero no tengo ninguna relación de amor con él y puede ser neutral. Yes. Hay una También. entrega hacia ahí, po. Sí, claro. Por ejemplo, por supuesto. Ahora, si es que yo tengo una profesora y esa profesora la admiro, en fin, pero yo quiero ayudarle en sus clases y cada tanto le llevo un regalo, por ejemplo, para expresarle la gratitud que tengo, en fin, ahí ya no es neutral, ahí ya entraría en dasya, Sí, en este servicio, en sí. este respeto, en esta majestuosidad. Te admiro, te quiero servir, quiero llevarte cositas, si te puedo ayudar en algo, por favor, déjame hacerlo. Eso ya es servidumbre, entre comillas. No es neutralidad. Neutralidad es solo admiración, contemplación, una contemplación neutral, pacífica, eh, pero sin estos otros componentes más activos. Por eso decía, por eso es que neutralidad generalmente no se considera tan rasa, tan sabor, muchas veces no se considera un sabor, sino que se considera un preámbulo, porque no tiene este componente de verbo del amor, no tiene acción, es simplemente contemplación. Bien, entonces, esos son los 3 niveles, ¿sí? Voy a volver a compartir, esta vez la pizarra, y vamos a hablar de las etapas del Bhakti Yoga, que en un sentido incluyen a estas que mencionamos, pero son al mismo tiempo transversales. Entonces, tenemos 9 etapas. La primera se llama Shraddha, la segunda se llama Sadhu Sangha, la tercera se llama Bhajana Kriya, la cuarta se llama Anartha. Voy a explicar todo esto, así que no se preocupen. Anartha Nivritti. La quinta se llama Nishta. La sexta se llama Ruchi. La séptima se llama Asakti. La octava se llama Bhava. Y la novena se llama Prema. Por eso dije que están incluidos lo que mencionamos antes, ¿sí? Entonces estos son los 9 niveles del Bhakti. ¿Ok? Shraddha significa confianza, fe.
Y generalmente se considera el primero, pero técnicamente hablando, hay uno primero que es sadhusanga, que es asociación. em, Asociación espiritual. ¿Sí? Eso es sadhusanga. Técnicamente hablando, sadhusanga es el primero. Pero primero es no necesariamente consciente. Es decir, yo me junto con personas espirituales que están cultivando, por supuesto, estamos hablando del Bhakti Yoga, no cualquier forma de espiritualidad, sino que personas que practican la espiritualidad desde esta vinculación amorosa con la divinidad. Entonces yo me vinculo con personas así y comienzo a tener un cierto tipo de intercambio. En ese intercambio se describe que se siembra la semilla del bhakti. El bhakti viene del bhakti. El bhakti no viene de buenas acciones. El bhakti no proviene del karma. El bhakti no proviene del conocimiento. Entonces, si usted desarrolla otra forma de espiritualidad donde el conocimiento es lo que prima, usted no va a practicar bhakti yoga, ni va a cultivar amor trascendental. Si usted practica karma yoga y hace buenas acciones, no necesariamente va a practicar bhakti yoga ni cultivar este amor trascendental. Es solo cuando entramos en contacto con alguien que tiene amor en su corazón, el amor está alojado en su corazón, que esa persona puede compartir una semillita del amor y cultivarlo en nuestro corazón. Entonces, y esto es muy importante, el bhakti es contagioso. Así es como parte nuestra práctica del bhakti yoga. El bhakti yoga parte involuntariamente, ¿sí? No parte necesariamente por mi deseo, parte simplemente porque me junté con personas que están cultivando el amor en su corazón. Entre más maduro sea ese amor en el corazón de esas personas con las que me junto, más potente va a ser la impresión y más fuerte va a ser la semilla que se siembre en mi corazón. Si las personas con las que me junto, su amor por la divinidad todavía no es maduro, está todavía cultivándose, entonces de la misma forma ese desarrollo en mí también va a ser mucho más lento y progresivo y gradual. ¿Sí? Entonces, eso es sadhu sangha. Sadhu sangha significa esta vinculación con alguien que posee este amor en su corazón. De forma madura, inmadura, da lo mismo. Eso solo va a expresarse en los grados de desarrollo en mí. Pero tan pronto como estoy cerca de alguien y me vinculo de alguna forma con alguien que posee ese amor en su corazón, entonces en mí ya se está cultivando la semilla. Esa semilla puede demorarse vidas en germinar. Vidas. ¿Sí? Esto es lo primero. Está antes de estos 9 que estoy mencionando. Cuando estas impresiones en mi corazón van madurando esta semilla poco a poco, esta semilla va a empezar a germinar y el primer brote va a ser la confianza. ¿En qué? La confianza en que el bhakti es una buena práctica para practicar. Vale la pena practicar esto en mi vida. Eso es Shraddha, ¿sí? Y eso se cultiva progresivamente. De esto no necesariamente tenemos conciencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, practico Bhakti Yoga y cuando empecé a vincularme de forma consciente con personas, eso estuvo precedido por otro tipo de vínculos de los cuales yo no necesariamente era consciente, ¿sí? Pero que después puedo reflexionar, qué loco, porque en verdad esto había empezado antes. Yo no me había dado cuenta. Entonces, cuando comienza en un sentido manifiesto, antes comienza inmanifiesto, todavía no me doy cuenta, pero cuando comienza manifestándose es cuando se manifiesta esta confianza. Se manifiesta la confianza de que este es un buen proceso para practicar. Y por lo tanto, empiezo a poquito a vincularme con ese proceso, el proceso del Bhakti Yoga. Ese es el primer nivel. Segundo nivel, ¿cómo es que comienzo a vincularme con este proceso del Bhakti Yoga?
comienzo a vincularme con el proceso del Bhakti Yoga conociendo personas, pero ahora de forma consciente, ahora de forma voluntaria. Ahora quiero hablar acerca de esto, quiero escuchar acerca de esto, quiero conocer personas que ya están practicando esto y que me pueden presentar su experiencia, conocimientos, directrices, en fin. Eso es sadhu sangha, ahora a nivel cognitivo, ahora a nivel consciente, voluntario. Esto lo que genera es que mi germinación de la semilla del amor empieza ahora a brotar cada vez más. Ahora empieza a salir de la tierra. ¿Sí? Ese es el segundo nivel, sadhu sangha, literalmente comunidad espiritual, comunidad de bhakti. Eso es sadhu sangha. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, la yapa, esto que estamos haciendo ahora, son formas de sadhu sangha. ¿Sí? Nos estamos vinculando con otras personas que están interesadas, que confían en que sí, puede ser un proceso positivo para practicar. El tercer nivel, bhajana kriya. Kriya significa acción. Entonces, bhajana significa la, la adoración, la participación, el actuar en el bhakti. Bhaja es la misma raíz de bhakti, ¿sí? Entonces, bhajana significa hacer bhakti. Entonces, bhajana kriya significa la práctica en acción. Por supuesto que las anteriores, Shraddha y Sadhu Sangha, no es que se dejan atrás, nos siguen acompañando constantemente en el proceso. Mi fe, mi confianza va progresando entre más voy avanzando en estos 9 pasos. Yo cada vez me siento más certera o certero. Sí, este es el proceso para practicar. Esto es lo que quiero hacer en mi vida. ¿Sí? Entonces Shraddha se va estimulando cada vez más. Y Sadhu Sangha se va volviendo cada vez más robusto. Voy teniendo relaciones cada vez más profundas, más íntimas, con personas que están practicando también Bhakti. Entonces Bhajana Kriya significa que ahora con seriedad tomo el proceso del Bhakti. ¿Qué significa el proceso del Bhakti? Y esta es una pregunta que vamos a ir desarrollando en nuestras reuniones siguientes, que como ya lo he comentado en otros espacios, ya nos quedan poquitas, ya vamos a prontito terminar este primer ciclo de estudios de Bhakti. Entonces en otro momento vamos a analizarlos con más detalle, pero básicamente el practicar de forma seria o comprometida en un sentido, implica tomar la guía de un tutor o tutora. Eso significa tomar con seriedad el proceso del Bhakti. Y esto aplica para cualquier forma de yoga, en última instancia. ¿Cómo tomo con seriedad el proceso del Hatha? Porque ahora estoy aprendiendo con alguien. ¿Cómo tomo con seriedad el proceso del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento? Porque ahora estoy llevando a cabo la práctica con alguien, la tutoría con alguien. Siempre en los yogas existe mentoría, siempre hay alguien que me acompaña en el proceso. Entonces, Bhajana Kriya significa que yo ahora tomo la instrucción, la guía de un tutor, tutora, mentor, mentora, guru, básicamente. Si es que nos da el tiempo, hoy día vamos a alcanzar a revisar un pelito de qué implica el guru. ¿Sí? ¿Cómo nos vinculamos con el guru? También lo vamos a revisar un pelito más tarde, pero básicamente a través de compromisos, a través, como cualquier relación, a través de compromisos recíprocos, a través de acciones, a través de cuidados, en fin. Eso es Bhajana Kriya. Bajo la guía de un guru, o de una guru, entonces comenzamos a aprender qué es lo que deberíamos hacer en la práctica. Cantar mantras, espiritualizar las cosas que hago durante el día, por ejemplo, la comida. Antes de comer, entonces voy a visualizar ese alimento como un alimento trascendental, voy a ofrecerlo amorosamente a la divinidad a través de sonidos, mantras, en fin. Me voy a visualizar durante el día vinculándome con la divinidad. Voy a desarrollar activamente compasión, etcétera. ¿Sí?
Ahora, ¿cuáles son las prácticas más fundamentales dentro del Bhakti Yoga que se practican en Bhajana Kriya bajo la guía de un guru? La primera es Shravana, que significa escuchar. La segunda es Kirtana, que significa literalmente cantar o pronunciar, decir. Y la tercera es Smarana, que significa literalmente recordar y que tiene que ver con meditar, contemplar. Estas tres son en la práctica, es decir, en Bhajana Kriya, el proceso que se lleva a cabo. ¿Sí? De esto se trata muy básicamente, porque también hay otras cosas. De esto se trata básicamente el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga se practica escuchando. ¿Escuchando qué? Escuchando mantras, escuchando a personas que tengan madurez en su vida espiritual, escuchando narraciones de las historias de la divinidad, por ejemplo, de Krishna y sus pasatiempos, de qué cosas hacía, qué cosas le gustaba, de Radha, ¿sí? La diosa, cómo es que ellos se relacionaban, Narasimha, otra forma de la divinidad con forma de mitad hombre, mitad león, en fin. Eso es Shravana, escuchar acerca de todo eso. Kirtana significa pronunciar, cantar, vibrar. Entonces Kirtana hace referencia a yo cantar mantras en la forma de japa, en la forma de Kirtana, que significa melódicamente con instrumentos. Puede ser yo recitar Veda, narraciones donde se está hablando directamente de la divinidad y de sus historias. Todo eso es Kirtana. Hablar con alguien y yo contarle acerca de un pasatiempo muy bonito de Krishna, eso es Kirtana. Y Smarana significa recordar, meditar, contemplar, internamente visualizarme en relación con Krishna, internamente visualizarme en las historias de la divinidad. ¿Sí? Todo eso es Smarana. Eso es lo que se practica en Bhajana Kriya. ¿Ok? Estos son los 3 primeros pasos. ¿Hay dudas hasta acá? ¿O comentarios? Yo, Bitch, te aprovecho de preguntar, ¿cómo se pasa el proceso como de escoger a un maestro o maestra? Como, ¿qué influye ahí? ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta. Tengo la presentación acá, pero no sé si ponerla al tiro porque creo que se nos va a desviar mucho la idea de lo que estamos desarrollando ahora. Porque tengo una presentación para que hablemos acerca de la vinculación con el guru. ¿Qué es guru? ¿Qué significa guru? En fin. Así que ahí lo vamos a ver en más detalle, Lili. Pero en términos simples, como cultivas las relaciones en general, ¿no? Como cualquier relación. Una relación de pareja parte de forma similar a una relación de amistad. Las relaciones parten conociéndonos, dialogando, compartiendo algo, ¿sí? Escuchándonos, hablándonos y luego recordándonos. Ahí están los 3 niveles del Bhakti que acabo de mencionar. Entonces va avanzando de forma progresiva. Es una relación, eso es súper importante y muchas veces en círculos espiritualistas se olvida un poquito eso, de que es una relación entre 2 personas. La relación guru-discípulo o discípula es una relación entre personas. Entonces, esto es lo más básico, Lili. Y hay algunas otras cosas. Por ejemplo, yo debo, en un sentido, examinar a esa persona que va a ser mi maestra o maestro. Tengo que examinarla. Y el Veda nos ayuda a aquello. ¿Qué cosas ver? Por ejemplo, guru tiene que ser acharya. Acharya significa que practica lo que predica. Entonces, yo tengo el deber de examinar que esa persona sea
veraz, que sea consecuente. Es decir, que lo que está diciendo es consecuente con lo que esa persona hace, con lo que la persona cree, con lo que la persona dice. ¿Sí? Esa persona tiene que, otra característica de guru, es que esa persona controla sus sentidos. Es decir, que esa persona o bien está esforzándose o bien ya tiene dominado las condiciones que presentan nuestros sentidos, los impulsos. Esto no quiere decir que los reprime, todo lo contrario. Quiere decir que esta persona no está controlada por esos impulsos naturales y sabe cómo direccionar. Y hay otras cualidades también, pero una muy importante y que pocas veces se menciona, sahatiya, creo que es el nombre en sánscrito, que significa que hay algo entre, entre los dos, ¿no? Que hay, por ejemplo, ¿cuál es la palabra que estoy buscando acá? Espérame, porque me gustaría poner esa palabra como la había pensado antes. Y es cercanía, eso, cercanía. Sahatiya significa que hay cercanía. Hay cercanía porque vivimos cerca, porque hablamos un lenguaje similar, o porque tenemos gustos similares, porque, en fin, eso es sahatiya, por distintas razones que generan esta sensación de cercanía. ¿Sí? Eso, Lili. Igual después lo vamos a seguir revisando más, pero es súper importante. Cada maestra o maestro también presenta distintas formas de llevar a cabo la práctica. Y esto también lo vamos a hablar. Cuando estas prácticas tienen un carácter más regulado, porque son parte de un linaje, porque son parte de una institucionalidad, porque son parte de un cierto grupo específico, en fin. Entonces también hay ciertas reglas y regulaciones. Es decir, en palabras yógicas, yama y niyama. Entonces se espera que cuando tú comienzas a practicar esto, tú también aceptas ciertos principios de acción, ciertos principios de comportamiento. Y esos dependen de los distintos grupos, de los distintos linajes, en fin. ¿Sí? Entonces también necesitamos conocer aquello. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el linaje en el cual yo participo, cuando uno toma iniciación espiritual, y aquí esto es una palabra específica que vamos a revisar después, nosotros podemos practicar el Bhakti Yoga sin necesariamente iniciarnos espiritualmente, pero la iniciación espiritual es un paso relevante dentro de nuestra práctica, ¿sí? No quiere decir que necesitemos hacerlo inmediatamente. De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo pasé 11 años practicando sin iniciarme espiritualmente, porque era súper importante conocerme bien, conocer mis propias sombras, conocer a mi maestro espiritual, en fin. Pero en mi linaje, por ejemplo, cuando nosotros nos iniciamos, nosotros seguimos 4 principios fundamentales. El principio de la veracidad, de la limpieza, y estos se expresan a través de 4 regulaciones. Entonces, el primero, por ejemplo, es el no comer animales, ¿sí? Ese es un principio fundamental de la no violencia. ¿Qué busca ese principio? La compasión. Ese es el principio positivo. No como animales. El principio positivo es la compasión, ¿sí? Yo quiero desarrollar compasión. Va a ser muy difícil desarrollar compasión si estoy comiendo animales, ¿sí? Otro principio es que buscamos regular nuestra vida sexual. Entonces, que nuestra vida sexual, tuvimos una conversación súper recontra interesante en el curso de yoga. Justo hoy día no hay nadie del curso de yoga, pero tuvimos una conversación súper interesante en torno a la sexualidad en nuestro contexto actual, a la sexualidad y la búsqueda que presenta el yoga,
Entonces ahí hay temas súper interesantes que podríamos de hecho hacer un conversatorio aparte, porque es un temazo gigantesco. Pero básicamente significa volvernos conscientes de esa energía sexual y de sus implicancias y de sus potencialidades, ser capaz de transmutar ese anclaje que muchas veces genera la energía sexual en una zona particular del cuerpo, es decir, en nuestra genitalidad. Entonces, muchas veces, en general, podría decir en nuestra sociedad, la sexualidad es sinónimo de genitalidad, pero la perspectiva yógica védica busca a la capacidad de sublimar esa energía y movilizarla de formas potencialmente muy poderosas. Entonces aquí podemos hablar de los chakras. Entonces cuando hablamos de una sexualidad genital o exclusivamente genital, estamos hablando de esa energía estando anclada, estando, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Atrapada en el segundo chakra, ¿sí? Svadhisthana chakra. Los dos primeros chakras son chakras bien terrestres, bien de abajo, bien de raíz, bien animales en un sentido también. Entonces, cuando tenemos estancada, esa es la palabra que estaba buscando, estancada esta energía sexual exclusivamente en nuestra zona genital, entonces eso no permite mostrar todas las potencialidades de esta energía, y si es que solo está estancada ahí, va a presentar muchos conflictos, porque son chakras mucho más terrestres. Entonces la propuesta del yoga, y esto es de todos los yogas, es ser capaz de sublimar esta energía, movilizándola hacia otros chakras, y teniendo una actividad sexual responsable. Y esa es la palabra clave, responsable, consciente. Entonces ese otro principio, la responsabilidad sexual. El tercer principio es el principio de no ingerir intoxicantes. Y esto tiene que ver con la limpieza sádvica de nuestra mente. Entonces, cuando uno toma una iniciación espiritual, por lo menos en mi linaje, hay distintos linajes que tienen, vuelvo a decir, distintos yama y niyama, distintas prácticas de sí y prácticas de no. Entonces, el de no ingerir intoxicantes, ¿sí? Como los intoxicantes intoxican literalmente y cubren nuestra percepción. En las prácticas de yoga queremos mantener una percepción clara, una mente consciente. Entonces es el tercer principio, la limpieza mental, que se busca a través de no tomar drogas o alterantes de la conciencia. Y el cuarto es el no, voy a inventar una palabra, azarizar mi vida. Entender cómo existen implicancias a todas mis acciones, y eso se lleva a cabo a través del no jugar, por ejemplo, juegos de azar. Ese es otro principio, el no juego de azar, donde simplemente estoy como volviendo azarosa mi vida y los resultados de mis acciones. Entonces, el no jugar juegos de azar busca justamente lo opuesto, volverme responsable de mis acciones, volverme responsable de mis reacciones, el entender la causa por detrás de los resultados, etc. Edu, levantaste la mano. Sí, bueno, perdón por el tema de la cámara, porque estoy en la pega, entonces Se entiende. después entra alguien. Ahora no hay nadie, así que lo voy a conectar. Vich, estaba escuchando, bueno, la pregunta de la Lili era una que estaba esperando justamente que tú dieras el pase. Yes, me imaginé. pero bueno, la hizo ella, pero está bien. Oye, pero hay ciertas situaciones, o sea, voy a dejar cuando tú ya explores un poquito, pero hay muchas cosas de las que estás hablando ahora, que cuando uno entra en este proceso, que no sé, si personalmente uno pregunta en cuál estás, no lo sé, o sea, a lo mejor tú me puedes cachar más dentro del tiempo que llevamos en conciencia en Krishna, de alguna forma, con la yapa, con las lecturas personales, con los mantras personales y más con la comunidad. Hay muchas cosas las que estás nombrando que empiezan a llegar como por esencia. Yo no sé, tú que tienes más, obviamente, experiencia, o a alguno de los chiquillos les ocurre, pero hay muchas situaciones, y quizás de todas un poco de las que estás hablando, que por eso quería preguntar o opinar, que van ocurriendo porque estás consciente.
o sea, estás en un proceso en el cual te va llevando a, como que te va encasillando, es un camino en el cual o lo tomas o lo dejas, o sea, como que es difícil ser estándar, por decirlo de alguna forma. Es difícil que yo no quiera, o sea, dentro de este camino, que yo no sienta compasión por los demás, que inclusive que sienta compasión, como lo hablamos en un momento, con gente que hace daño, y uno empieza a decir, chuta, hay un tema, po. O sea, hay como que uno empieza a entender sobre otra, esto, como sobre las nubes, ¿cachai? Como un poquito más arriba. Quiero presumir, pero es un poco lo que uno empieza, hasta las películas la ve distintas, ¿cachai? O sea, todo, como que todo va cambiando un poco. Yo no sé si es parte del camino o es natural, me imagino que a todos nos ocurre un poco. Pero eso te quería comentar, que me da mucho sentido lo que estás hablando, es como, sí, po, o sea, claro que tiene que ser un poco así, digamos. Yes, perfecto. Eso. O sea, tú lo describiste perfecto, Edu. En la práctica del Bhakti Yoga, en otros yogas, Nivritti Marga significa el camino de la negación. Entonces yo me voy a abstener de muchas cosas. En el Jnana Yoga, por ejemplo, el yoga del conocimiento pasa mucho esto. Es un yoga muy restrictivo, de negación. El Bhakti Yoga en ningún caso es restrictivo. El Bhakti Yoga es positivo, es decir, busca cultivar cosas, ¿sí? Por el cultivo de esas cosas, naturalmente ocurre una disminución de otras, pero no se fuerza. Y eso es súper importante porque a veces ocurre. A veces lamentablemente ocurre en la institucionalización de las prácticas de Bhakti Yoga. A veces ocurre esta mirada de religiosidad, porque eso es la religiosidad en última instancia. Y ojo que no estoy hablando mal de, por supuesto que hay un sentido por detrás de la religiosidad, pero cuando la religiosidad se abstrae de la espiritualidad, entonces lo único que importa, y este es un principio, y esto es súper interesante, es un principio del Bhakti Yoga a evitar, que se llama Niyamagraha. Significa aceptar reglas porque hay que aceptar reglas. Hay que aceptar reglas porque, ¿y por qué? No sé, a mí me dijeron que tenía que aceptar estas reglas y entonces, bueno, a mí me dijeron que tenía que dejar de comer carne, entonces, bueno, dejé de comer carne. Ya, pero ¿y por qué lo así? No sé, a mí me dijeron. Eso es Niyama Graha. Y en el Bhakti Yoga eso se debe evitar. No debemos seguir prácticas o reglas o regulaciones porque sí. Debemos tomarlas como una consecuencia. Y esa es la palabra clave, como una consecuencia de aquello que estamos cultivando, de aquello que estamos entendiendo, de aquello que creemos, en fin. Entonces, es súper bueno lo que tú dices, Edu. Por ejemplo, en todo el periodo, ustedes se habrán dado cuenta, especialmente quienes están entrando, aquí hay chiquillos que entran todos los días a la yapa, son los fanáticos. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que en ningún momento nosotros al fomentar la comunidad, les hemos dicho que ustedes tienen que dejar de hacer algo. La idea no es que ustedes dejen de hacer algo porque tienen que dejar de hacer algo. La idea es que ustedes promuevan cosas, que ustedes agreguen cosas a su vida, que agreguen la yapa, que agreguemos estos conversatorios, que agreguemos la reflexión, que agreguemos la compasión. Cuando eso se agrega y eso va madurando, naturalmente ocurre el dejar de hacer cosas que ya no me hacen sentido, ¿sí? Que en realidad, técnicamente hablando, muy probablemente nunca lo tuvieron. Quizás nunca tuvieron sentido. Y lo estaba haciendo por fuerza de la sociedad, por mono, porque por esto, en fin. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Hay una analogía para eso, Edu. Tienes un vaso con vino, con un whisky, y tienes un vaso con leche de almendras. Entonces tú quieres vaciar el vaso con whisky. Entonces para hacerlo, en vez de simplemente dejarlo y sacarle el contenido, cuando dejas el contenido, ahora puede entrar cualquier cosa. Y no sabes qué va a entrar. Quizás entra algo mejor, pero también puede entrar algo peor. Quizás entra cianuro. Entonces, en vez de simplemente vaciarlo,
una idea es echarle leche de almendras al vaso con whisky. Lo que va a ocurrir al principio es medio raro, es como ñe, una mezcla media rara, pero si tú sigues echándole la leche con almendras, entonces lo que va a ocurrir finalmente es que solo queda leche con almendras, ya no hay whisky. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, la propuesta del Bhakti Yoga es llenarnos con acciones conscientes, con hábitos saludables, y que esas acciones conscientes naturalmente vayan haciéndonos soltar cualquier hábito inconsciente, sin sentido que tengamos. ¿Sí? No tiene sentido consciente el matar animales. No tiene sentido consciente desaprovechar una energía tan poderosa como la energía sexual. No tiene sentido desaprovecharla. No tiene sentido, es inconsciente el estar cubriéndome mental, energéticamente, con sustancias. No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido estar perdiendo energía con juegos azarosos. No tiene sentido en realidad. Bien podría estar ahorrando plata, por ejemplo. En vez de estar comprándome el kino todos los fines de semana, podría estar juntando esa plata. ¿Sí? El jugar una rifa no es lo mismo, por ejemplo, porque, y aquí es donde está la diferencia. Yo juego una rifa no porque quiero ganar, cuando la he jugado, no porque quiera ganarme el premio me da absolutamente lo mismo. No estoy jugando para ganarme un premio, estoy jugando, por ejemplo, para ayudar a alguien. Entonces, por eso estoy jugando a la rifa. Entonces, ahí hay una, pero cuando juego al loto, no estoy tratando de ayudar a nadie. Estoy simplemente llenándole los bolsillos a los dueños del loto y estoy vaciando los míos. ¿Sí? Es un juego perverso en última instancia. Entonces, todas esas actividades son inconscientes, pero no necesito forzarme a hacerlas, o a dejar de hacerlas, mejor dicho. Necesito estimular y cultivar acciones que desarrollen mi conciencia. Y naturalmente, estas cosas van a empezar a decaer espontáneamente. ¿Qué escribió la Lili? Tenía una cara de que algo escribiste, Lili. Química. Eso es lo primero que escribiste antes. ¿Qué? Ah, ya pasó. ¿Lo dejamos pasar? Lo dejamos pasar. Lili dice, no tiene sentido comprar en el líder cuando se puede hacer una cooperativa. Yes, o sea, todas estas cosas las podemos cuestionar. Exactamente. Tenemos que revisar esas cosas. Para eso es la comunidad, ¿sí? Ahora bien, y aquí hay una trampita importante, es que el Bhakti nos invita a no tener una mirada juiciosa de las demás personas y sus procesos. Entonces, si bien a mí no me hace sentido comer animales, no tiene ningún sentido consciente comer animales, no estoy juzgando juiciosamente a las personas que lo hacen. En vez, puedo tratar de reflexionar junto a ellas, puedo tratar de presentarle perspectivas, ¿sí? Y puedo acompañarle en su proceso. Es muy probable que no lo sé, porque nunca me ha interesado y nunca nos ha interesado. Es muy probable que en el grupo de Yapa hayan varias personas que comen carne. Y no por eso estamos haciendo un sesgo o sí, una división de, bueno, estos van a ser los días para cantar Yapa de las personas que no comen animales y este día van a cantar Yapa. Eso es lo que el Bhakti no busca dividir. El Bhakti busca participar. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Eso es una trampita que vamos a ver que aparece en unos numeritos más abajo. Trampitas que es importante ir revisando. ¿Sí? Así que eso, súper, súper importante y súper relevante las preguntas y los comentarios que hicieron chiquilles. Lili, Edu, muchas gracias por los comentarios y preguntas. Sigamos revisando esto, aunque si quieren preguntar más cositas relacionadas con, está muy bueno porque la estamos bajando, ¿no? Estamos bajando nuestras prácticas. Entonces, el siguiente es Anarta Nivriti. Ya estamos practicando Bhakti Yoga, ¿sí? Ya estamos practicando Bhakti Yoga. Tan pronto como estamos cantando mantras vinculados con el Bhakti, por supuesto,
Tan pronto como estamos escuchando cosas acerca del Bhakti, tan pronto como estamos reflexionando en torno al Bhakti, estamos practicando Bhakti. ¿Sí? Los niveles de práctica son amplios. Pueden haber prácticas súper comprometidas, pueden haber prácticas un pelito más casuales, pero en cualquier caso se está practicando Bhakti Yoga y eso es, ¿cuál es la palabra? Irrebatable. Y Krishna dice eso en el Bhakti Yoga. Y lo leímos en Bhagavad Gita capítulo 2. En este proceso no hay pérdida ni disminución alguna, le dice Krishna a Arjuna. En este proceso, en el proceso del Bhakti, no hay pérdida ni disminución alguna. Cualquier avance, cualquier progreso que uno haga en esta práctica, por minúsculo que sea, nos va a liberar del más grande de los miedos, le dice Krishna a Arjuna. ¿Sí? Entonces, eso es es una ley. Es una ley. Tan pronto como alguien escucha, tan pronto como alguien recita algo de Bhakti, tan pronto como alguien reflexiona, cultiva en su mente un recuerdo en torno al Bhakti, eso es práctica de Bhakti, eso es Bhajana Kriya. Pero hay distintos niveles de compromiso, de práctica, etc. En Anartha Nivriti la práctica se ha solidificado, ¿sí? Y con la práctica nos comenzamos a dar cuenta de nuestras sombras. Hay una analogía muy buena. Cuando uno prepara ghee es mantequilla clarificada. Entonces cuando uno prepara ghee, uno pone la mantequilla en una olla, se pone al fuego y comienza a derretirse la mantequilla. Entonces lo que ocurre es que empiezan a salir burbujas y como una capa burbujeante. Esas burbujas son impurezas para el ghee y hay que removerlas. Entonces uno saca esas impurezas, el ghee queda limpiecito, la mantequilla queda limpiecita y uno dice, listo, terminé con el ghee. Pero no, con el fueguito, con el calorcito, empiezan a aparecer más. Entonces el trabajo de hacer ghee es un trabajo de sacar las impurezas de la mantequilla. De eso se trata el hacer el ghee. El ghee no se trata de crear nada. No hay que poner ninguna cosa. El ghee se trata de poner la mantequilla al fuego, ese es el proceso, y luego, ¿cuál es mi esfuerzo? Mi esfuerzo es sacar aquello que no sirve, remover aquello que no es parte de. Eso es Anartha Nivriti. Literalmente significa remover obstáculos. Eso significa literalmente anartha. Artha significa un objetivo, anartha es un obstáculo, algo que me coarta el llegar a un objetivo. Nivriti significa remover, quitar. Entonces, Anartha Nivriti es la remoción de los obstáculos. Estos obstáculos comienzan a verse cuando nos ponemos en el fuego. Al igual que en la mantequilla, nadie ve ningún tipo de impureza, pero cuando la ponemos en el fuego empiezan a aparecer todas estas mugrecitas. Entonces, de la misma forma, cuando comenzamos la práctica del Bhakti Yoga, comenzamos a ver nuestras sombras con mayor claridad. ¿Sí? Y eso es súper importante. Y aquí de nuevo la importancia de no estar criticándonos en nuestras prácticas, de sí acompañarnos, de sí fomentar la reflexión, de sí compartir perspectivas, pero no de estar generando juicios y críticas unos a otros. ¿Por qué? Porque en la práctica es donde vamos a ver nuestras sombras y las vamos a limar. Una de las formas de limarla es en comunidad. Ahí van a empezar a aparecer conflictos. ¿Sí? Es cuando nos vinculamos que muchas veces empiezan a aparecer estas burbujitas del ghee. Bhaktivedanta Swami Prabhupada decía que cuando tú pones muchas piedras irregulares en un saco y las mueves, esas piedras chocan todo el rato y van chocando. Pero llega un momento en que esas piedras quedan redonditas, suavecitas. ¿Sí? Están suavecitas, ya no chocan más. Ahora fluyen, se acarician en un sentido. Entonces eso mismo pasa muchas veces en los círculos humanos, ¿no? Chocamos con, yo tengo mi ego y mis razones y tú tienes tus razones y tu ego. Pero si somos capaces de ir limando esas asperezas, entonces vamos aprendiendo y vamos cultivando una naturaleza superior. Ahora, Anartha Nivriti también es un proceso muy personal.
Solo estoy dando el caso de limar esas asperezas colectivamente, pero Anarta Nibriti también es un paso muy personal, donde voy observando mis sombras y voy siendo capaz de removerlas. ¿Cómo es que aparecen estas sombras? Y esto es súper interesante también. Estas sombras aparecen, ¿se acuerdan que hicimos la analogía de una semilla? Y esa semillita primero germinó, después brotó, y luego empezó a crear un tallo. Vajanakriyya es el tallo de la planta. Anarta Nibriti es, no sé quiénes tienen huertas aquí, cuando uno va regando la plantita y le va echando abono y le va poniendo sol, la planta empieza a crecer. Eso es Vajanakriyya, ¿sí? Vajanakriyya es que yo tengo mi semillita de fe, mi semillita de amor, que alguien la puso en mi corazón, y al juntarme con más personas, esa semillita brotó. Entonces yo, a través de escuchar, a través de cantar y a través de recordar, bajo la guía de un tutor o tutora, y aquí está el tutor de la planta para que no se caiga, entonces yo voy regando la plantita a través de estas acciones. Voy regando la plantita. Pero ¿qué ocurre cuando regamos la plantita? Aparte del crecimiento propio de la plantita, ¿qué otras cosas aparecen? Pestes, aparecen bichitos, Malezas. malezas. Muy bien. ¿Cuál es el problema con estas pestes y malezas? Las malezas en realidad no existen como una... Es que eso justamente iba a decir, Lili. Las malezas son buenesas porque son comestibles, por ejemplo, aparecen yuyo, aparecen dientes de león, en fin. Ninguna planta es maleza per se, pero ojo acá, cualquier planta puede ser maleza si es que está coartando aquello que estoy cultivando. Si yo estoy cultivando tomates y me empiezan a salir enredaderas, bonitas las enredaderas, tiran flores, acá hay en la parcela hay una enredadera increíble, que aparecen unas flores súper bonitas, pero la enredadera se empieza a comer el tomate y me quedé sin tomate. Entonces cualquier planta puede ser una maleza cuando coarta el crecimiento de aquello que estoy cultivando. ¿Sí? Entonces pestes y malezas salen cuando regamos nuestra planta. De la misma forma, cuando regamos la semilla del amor, del bhakti en nuestro corazón, también estamos regando sombras. Estamos regando ego, estamos regando orgullo, estamos regando ira, estamos regando, en fin, distintas cosas que puedan estar en nuestro corazón. La semilla está en nuestro corazón, pero estas otras malezas y pestes también están en nuestro corazón. Entonces hay que tener muy ojo. Una buena jardinera, un buen jardinero, es súper experta y experto en ir cuidando esta planta principal de maleza y de pestes. Las va sacando, las va removiendo. ¿Sí? Entonces, de la misma forma, eso es Anarta Nibriti. Anarta Nibriti es ir removiendo estas malezas y pestes que surgen junto a la planta principal del Bhakti. ¿Ok? Nishta significa estabilidad. ¿Cuándo ocurre estabilidad? Cuando la plantita ahora empieza a crecer bien, ahora ya las malezas ya en gran medida, no completamente, pero en gran medida se erradicaron, lo mismo con las pestes, en gran medida, no completamente, pero ya comenzaron a erradicarse. ¿Sí? Hay todo un proceso previo que está dentro de Anarta Nibriti que se llama Anishtita, que significa inestabilidad. Y aquí hay descripciones súper interesantes. Por ejemplo, la inestabilidad de pensar que estoy mucho más avanzada o avanzado en mi proceso de lo que en realidad estoy. Eso es una inestabilidad. Entonces, cuando uno comienza un proceso espiritual, uno empieza a ver resultados rápidos y uno dice, ya estoy liberada, ya estoy en un vínculo amoroso con la divinidad ya es mía. Pero en realidad estoy recién partiendo, estoy recién teniendo gotitas de experiencia. Esto también es súper bonito porque también nos indica que cómo será la experiencia final. Que no hay, de hecho, no hay una experiencia final, no hay una experiencia última. Pero cómo serán estadios superiores.
Y distintas otras cosas de inestabilidad. Por ejemplo, también otra inestabilidad es disfrutar de las malezas. Entonces, por ejemplo, un maestro de Bhakti se vuelve muy connotado y reconocido en el mundo por ser un gran maestro. Entonces ahora él disfruta de esos efectos. Entonces él va a un lugar y le sirve muy buena comida y lo van a buscar al aeropuerto y él se aprovecha de todas esas cositas. Y si no ocurren, entonces se molesta y es como que, pero ¿por qué no me trajeron la buena comida? En fin. Eso es anishtita, eso es inestabilidad. Parte del proceso de anartha nivriti. Cuando todo eso comienza a difuminarse, a disminuir, entramos en nishta, en la estabilidad. Ahora la práctica se vuelve mucho más espontánea, natural, ¿sí? Y se vuelve mucho, aún más rica en ruchi. Ruchi significa un gusto. Entonces, todas estas prácticas que hemos hablado, la práctica del escuchar, la práctica del cantar, la práctica del recordar, se vuelven exquisitas. Antes, las prácticas a veces se hacen porque, bueno, son buenas, porque me hacen bien, porque soy responsable, porque hay otras personas que lo están haciendo, entonces yo también lo tengo que hacer, porque tengo un compromiso con mi maestro espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Ruchi, la causa fundamental de hacer mis prácticas es porque son exquisitas. Eso significa Ruchi. Es tan rico practicar, es tan rico escuchar acerca del Bhakti, es tan rico hablar, cantar acerca del Bhakti, contar historias acerca de Krishna, por ejemplo. Es tan rico recordar acerca de la divinidad, que eso es el motor fundamental de mis acciones, y es una constante. Me levanto con ganas. Eso es Ruchi. ¿Sí? Asakti significa más que un gusto, es una adicción. Asakti significa literalmente un apego. Entonces, ahora hay una adicción. Esto es tan rico, es tan exquisito, que siento que no puedo vivir sin esto. Sin este amor trascendental, no puedo vivir. Es tan extático, es tan increíble compartir, participar en esta experiencia amorosa divina, que no podría estar un día sin esto. ¿Sí? Asakti se considera que nuestra planta creció tan bonita, tan bien cultivada, se estabilizó su tallo, se volvió robusto, empezó a volverse cada vez más bonita, sus hojas están lustrosas, y ahora empezó a sacar botones. ¿Sí? Ahora esta planta empezó a sacar botones. Los botones son la energía de la planta ultra condensada. Cuando esos botones maduran, se vuelven ¿en qué se transforman los botones? En flores. Bhava es la flor de la devoción, la flor del amor trascendental. Bhava significa literalmente, y esto lo revisamos antes, éxtasis. O éntasis, que significa que es una experiencia interna, pero también es externa. Es externa en todos estos síntomas que ocurren. Entonces, aquí, esta planta del amor maduró a un nivel tal que ahora hay una experiencia profundísima, constante, regular, de éxtasis y éntasis. Una experiencia de amor perfecto. Y después de, cuando habían botones, salió una flor, y después de la flor, ¿qué viene? Muy bien, Lili, te veo muy concentrada. El fruto. Eso es prema. Es el amor perfecto y trascendental por la divinidad. Eso es prema, es amor puro. Es un amor tan condensado, pero tan condensado que ya no hay nada que pueda entrar en él. Hasta Bhava, como ya lo mencioné, ciertos principios egóticos podrían llegar a entrar en Bhava. Y podría perder ese apego profundo, ese éxtasis. Pero en prema, una vez situados en prema, ya no hay nada que nos pueda arrebatar esa existencia trascendental. La otra vez hablamos igual, que esto no quiere decir que no puedo vivir en el día a día, en prema, ¿sí?
Aunque igual hay distintas perspectivas en torno a cómo se ve Prema, por así decirlo. Para algunos autores, Prema te convierte en inglés, madman, en un hombre loco, en una persona loca. Te vuelve loca porque la experiencia es tan mística, es tan profunda, que ya no hay mucha forma de vivir la normalidad. Pero, pero la normalidad, digamos que ni un brillo la normalidad en todo caso. Otros autores dicen que Prema sí podemos llevar nuestras acciones diarias, pero con esta, ¿recuerdan la idea que di la otra vez de este constante estado meditativo en la divinidad? Constante. Estoy haciendo el resto de mis cosas, en fin, pero estoy constantemente meditando en la divinidad. Los locos en Cristo, santos anacoretas, dice la Lili. Yes, en todas tradiciones, los místicos sufi, por ejemplo, también. En todas las tradiciones espirituales existe este misticismo loco, en un sentido. Ahora, no nos tenemos que volver locas y locos. Si quieren, va a ocurrir, puede ocurrir. Pero sí, en Prema ocurre este constante meditación, constante remembranza, ilimitada, incluso en los sueños, incluso al dormir. En Prema, incluso al dormir, hay una actividad consciente, un vínculo con la divinidad amoroso. ¿Sí? Estos son los Nava Vidhi, las 9 divisiones o los 9 factores, etapas en el amor trascendental. Vamos a guardar esto. Luego, como lo dije, esto no acaba. Desde Prema luego continúan distintos niveles de amor cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. ¿Alguien leyó Narnia? ¿Todos los libros de Narnia? ¿Sí? Entonces no son tan fanáticos de Narnia si no leyeron al final. Voy a hacer un spoiler, sorry. Al final en Narnia... ¿Puedo hacer el spoiler? Quizás hay personas escuchando en Facebook. Mala onda. ¿Sí? El autor es full cristiano, sí, po. C.S. Lewis es un autor, pero es un cristianismo bastante místico, igual el de C.S. Lewis. Aslan es Cristo, básicamente. Por eso es que Aslan, cuando lo mata la bruja, lo mata en una piedra, le pone las patas como estirada por los costados, como una crucifixión, y después de un par de días resucita. Entonces Aslan representa a Cristo. ¿Y qué representa Narnia? Eso no lo saben, porque está en el final, ese es el último libro. En el último libro se explicita que Narnia en última instancia es el paraíso, es encontrarse con la divinidad. Entonces, por eso es que solo los niños y las niñas podían entrar a Narnia. Cuando crecían ya no podían entrar, porque su corazón se empezaba a ensuciar con cositas. ¿Sí? Al final, en el último libro, les digo el spoiler, no les voy a decir el spoiler máximo del libro, pero al final entran en Narnia, y entran en Narnia espiritual, por así decirlo, y en esa Narnia se dan cuenta que pueden avanzar ilimitadamente. Van corriendo con Aslan, y constantemente van avanzando en etapas cada vez más ricas, cada vez más dichosas, cada vez más bellas, cada vez más placenteras. Y se dan cuenta que en realidad esa experiencia no tiene fin. Igual amamos más la trama que el desenlace, así que no importan los spoilers. Ya, el spoiler es que al final, al final, todos los hermanos y hermanas, los 4, junto a todos los otros que salen en los otros libros, entran a Narnia y se dan cuenta que no pueden volver, y no pueden volver porque en realidad se mueren. Y es por eso que pueden entrar a este Narnia trascendental, donde constantemente van avanzando. Es porque se murieron. Esa última entrada fue porque murieron. Y ahí se dan cuenta que Aslan era... No lo dice explícitamente el autor, dice como la cara de Aslan se empieza a transformar en una cara que era muy reconocido por todos. Y era como ya muy evidente. Pero bueno, eso, estoy haciendo la analogía con Prema. Prema es esta realidad divina, trascendental, que es ilimitada en su experiencia. Es cada vez más rica y nunca acaba. ¿Sí? Entonces, después de Prema hay un montón de otras fases, otros niveles.
¿sí? Ya. ¿Hay preguntas, hay dudas, hay comentarios? ¿En qué fase estamos? Preguntaba el Edu. ¿En qué estoy? Yo tengo una pregunta. Julieta. Cuando tú dijiste una que no había que no ingerir intoxicantes y se refiere solamente a sustancias que te intoxiquen como el alcohol, como la marihuana, como la ayahuasca, como los cigarros, como que, porque en el fondo es todo eso. Todo eso y más o menos. Depende. Es ¿Qué es un que, intoxicante? Depende. ¿Sí? claro, es que, sí, pues, hablamos de Depende. intoxicantes mentales, ¿cierto? Yes, exacto. Y corporales también, pero Claro, pero depende. si fuera por eso, hasta el azúcar es intoxicante. Yes. Todo. La Yes. sal Yes. es intoxicante. Yes, por supuesto. Ahora, si bien estamos de acuerdo con que son intoxicantes, ¿qué nivel de intoxicación cognitiva, porque aquí lo más, si bien Ya. también es relevante el cuerpo, qué nivel de intoxicación cognitiva, de conciencia? Sí, la sal es buena para bata, dijo la Lili. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. ¿Qué nivel de intoxicación cognitiva genera comerme unas, no quiero decir papas fritas porque las papas fritas no son intoxicantes, son el mejor néctar de la vida? Pero ¿qué nivel de intoxicación cognitiva genera una Coca-Cola versus cocaína? Hay un grado de diferencia gigantesco, gigantesco. Entonces, pero esto es súper importante y algo que yo me he cuestionado, pero durante todo mi proceso em, em, en el Bhakti Yoga, que es un intoxicante. Mi conclusión es que tiene que ver fundamentalmente, por supuesto siempre hay algo objetivo, ¿sí? Pero fundamentalmente tiene que ver con la intención. ¿Cuál es tu intención? ¿Por qué estás fumando? ¿Por Pero, qué estáis Mitch, tomando ayahuasca? Termino con esto, Pau, y te doy el tiro la pasada. Tú mencionaste la ayahuasca. ¿Por qué estás tomando ayahuasca? ¿Sí? ¿Por qué estás fumando marihuana? Estás fumando marihuana efectivamente porque quieres trabajar algo en ti, hay alguna condición que te ayude la marihuana, etcétera. Si ese es el caso y la aplicación es terapéutica, entonces eso requiere medidas terapéuticas, pues requiere un diagnóstico, no, dos. requiere posología, requiere dosis, requiere una duración del tratamiento, requiere en qué momentos del día lo tomas, la posología, las cantidades, las dosis, requiere conocimiento de los efectos adversos, ¿sí? Requiere todo eso. Cuando estoy fumando marihuana, ¿estoy haciendo eso? ¿Tengo eso en implicancias? Si es así, si esa es la respuesta afirmativa, eso no es un intoxicante. La marihuana es medicina. En el Ayurveda, la marihuana está considerada medicinal. La ayahuasca es medicinal. Pero la ayahuasca también puede ser intoxicante. La marihuana también puede ser intoxicante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien que jala cocaína, ¿qué tan terapéutico es su búsqueda, su intención? ¿Sí? Y de nuevo, volvemos a hablar que, ¿por qué estoy ejemplificando esto? Para nosotros reflexionar, no para criticar a la persona que está jalando No, cocaína. sí, po, sí, ¿Sí? en el fondo es un proceso tuyo, po, o sea, Yes. y si tú, suponte tú, te tomas un vaso de champán para celebrar, ¿sí? ¿Ya? Tampoco se puede, Depende. porque igual, es Y una ahí celebración. es una celebration. Depende. Y ahí depende, vuelvo a decir, de maestro, maestra, depende del linaje, depende de esos factores. Y es por eso tan importante conocer. Porque si tu maestro o maestra te dice, sí, está bien, o no, no está bien, tú lo más
probable es que le va a preguntar, ¿y por qué no? Oye, hay unos gritos aquí de un enano, perdón, disculpen, hay un importa. gnomo que está cruzándose por acá. Ya. Ahí, entró en silencio. Oye, si en todas Terrible. partes hay normalidad y hay familia, po. Hay gatos, No, perros, de todo es no, vida, no. po. Sí, pues Todo es vida, muy bien. sí, es Aquí hay vida. mucha vida, digamos. Aquí es una casa muy, muy vital, excesivamente fértil. Entonces, volviendo a la pregunta, eh, tu maestro o maestra te va a explicar el por qué sí o el por qué no, ¿sí? Tiene que haber conciencia en nuestros actos, eso es lo importante, ¿sí? En mi caso, yo no tomo alcohol, nada, hace 20 años, salvo un par de equivocaciones que hubo por ahí del contenido, pero fue así una cosita nada más. ¿Y qué ocurre? ¿Cachai? Que esto es lo mismo que, por ejemplo, en algunos maestros, algunas maestras, especialmente en el yoga, ocurre también en el Bhakti Yoga, recomiendan no comer cebolla ni ajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy estimulantes, Sí. especialmente estimulantes de los primeros chakras, primero y segundo chakra, tercero también. Entonces, como son muy estimulantes, es mejor bajarles para permitirle a la conciencia atravesar una mente más despejada. Ahora, cuando comemos cebolla, cuando comemos ajo, yo no me siento más estimulado, no me siento así como, oh, que lo hago, no puedo resistir esta estimulación en mi mente. Pero ese es el caso porque mi vida quizás no es tan, ¿cómo decirlo? Tan despejada mentalmente. Entonces, ¿cómo podría llevarlo a cabo? Por ejemplo, levantándonos todos los días bien temprano en la mañana, tratando de no comer azúcares refinados, ni bebidas, etcétera, cantando harto mantra, tratando de evitar todo este tipo de cosas, como bien, bien así como incluso restrictivo, pero consciente en mis decisiones, durante un mes. Si tú lo haces, después de ese mes, tú vas a probar el ajo, vas a probar la cebolla, y ahí lo vas a sentir. Ahí vas a sentir la diferencia que hay. Entonces, por ejemplo, tú me dices una copita de champán. Claro, para ti no hay ninguna diferencia. Yo no he tomado alcohol por 20 años. Si yo ahora tomara esa copita de champán que tú dices, a mí me iría pésimo. Me mandaría a la mierda. Por Sí, cualquier lado, supuesto. por corporalmente hablando, mentalmente hablando, me borraría. ¿Sí? Entonces, el desde dónde es súper importante. ¿Sí? Entonces, para alguien, fumar marihuana quizás no es tanto. No es una intoxicación. ¿Por qué? Bueno, depende de varios factores. Po. Uno es qué otras consideraciones tenemos que tomar a la hora de las condiciones internas. Entonces, en respuesta breve, Julieta, todas estas cosas dependen y por lo tanto requieren de una instrucción directa de quién te va a guiar, quién va a ser tu tutor o tutora. ¿Sí? Pero sí debemos considerar que lo que consideramos como no me afecta dentro de todo un contexto. Si ese contexto lo cambio a un contexto de depuración interna, así como hacemos a veces ayuno o hacemos como no voy a cambiar mi alimentación porque en realidad está pésima, entonces, ¿cómo sería hacerlo en torno a mi conciencia, a mi mente, a mi energía? Hacerlo durante un mes, hacer una limpieza energética, mental, cognitiva, hacer una limpieza, dejar de meterme a internet todo el rato, a Facebook, a Instagram, estar revisando todo el rato la pantalla, como lo dije, dejar cualquier cosa que sea, que genere modificaciones importantes en mi conciencia, no tomar bebida, no tomar azúcar. Y después de un mes de esa depuración, ver cómo está tu conciencia, ver cómo está tu mente y ver cómo afectan cosas que antes hacías y que considerabas que no generaban ningún cambio. Esto te lo estoy presentando como un experimento, como una experiencia. No tengo la respuesta porque tú eres distinta a mí. Y es por eso que se requieren diálogos entre personas, tú y una futura
o futuro maestro o maestra, ¿sí? Pero no está de más hacer esa experiencia y ver qué tan distinto es. Quizás me tomo esa copita de champán para celebrar y no pasa nada después de un mes de hacer esta depuración interna. Pero quizás sí, quizás te la tomáis y te das cuenta que te afecta en verdad harto, solo que antes simplemente no te dabas cuenta. ¿Qué tanto me afecta comerme un pedazo de pollo? Una ensalada de tomate con cebolla, po. Rico. Se quedó pegada la Julieta con la cebolla. Esa te dolió. Eso. Tomate con cebolla con una marraqueta. Súper. Pan blanco. Pan blanquito. Ya, no nos sigamos ahí pegando así. Ah, no. Ya está La bien. Lili dice, es brigio. Gracias. De nada, gracias a ti, Julieta. Yo la dejé y a veces la como y es brutal. La cebolla. Claro. Ya. Sí, igual eso es a nivel corporal, ¿no? Fisiológico. Pero a nivel mental, para hacer la experiencia tenemos que dejar el ajo y la cebolla, pero también tomar como este ayuno, esta depuración interna, depuración mental, que implique no Facebook, no Instagram, no gaseosas, no relaciones tóxicas durante un mes. Levantarme bien temprano, cantar mucho mantra, harta meditación, harto yoguita, y después del mes, ver. Y ahí me voy a dar cuenta que el ajo y la cebolla sí tienen un efecto importante. Ahora, vuelvo a decir, esto depende de nuestros contextos, ¿sí? Entonces quizás para usted no es, ahora, en este momento de la vida, no es tan relevante dejar de comer ajo y cebolla para limpiar su mente. Y está bien, ¿sí? Quizás para usted, quizás tenga un hábito súper brígido, ¿sí? Que no me hace bien. Entonces quizás le tengo que poner más atención a aquello. ¿Para qué voy a estar hablando de cebolla y ajo si quizás me cuesta dejar de fumar, por ejemplo, y quiero dejar de fumar? La Lili dice, ay, que me cuesta levantarme temprano. Yes. Por eso, a eso voy. Tírate un mes así, pero así muy resoluta, levantándote bien temprano, cantando mucho mantra, no redes sociales o solo para lo necesario, no relaciones tóxicas, una alimentación muy sátvica y ver qué pasa a fin de mes. Va a ser brígido porque después quizás no nos vamos a reconocer. Quizás lo que conocemos de nosotros en realidad son puras capas de cosas que no somos. Es un challenge, Lili. Yes, te desafío. La Pau dice, voy a tomar la idea de depurar la mente. Les cuento en un mes más. Sí, por eso digo, pero tómenlo con cuidado. Tómenlo con cuidado. Después, quién sabe quiénes salen, quién sale después de ese mes, po. Sí, es verdad. A mí no me echen la culpa después si es que, no sé, pasan cosas raras. El Bish dijo así. Claro. El Sí, Bish se vuelven locas, locos. Ahí a tener que aguantar en la parcela. Me van a Claro. echar. Vamos a hacer No me van a aguantar. Claro, la ley dice, si nos patean, claro, pues, de repente. O sea, no estoy bromeando, puede pasar. Porque estamos muy Vamos a probar, acostumbrados. pues. Sí, pues Nos estamos vamos muy a arriesgar. acostumbrados a capas de identidades Sí. que cuando nos limpiamos mentalmente, internamente, empiezan a caerse. Sí. Y las personas que nos rodean también están muy acostumbradas a relacionarse con esas capas de identidades que no somos. Eduardo, sale un rato. Sale un rato para poder hablar. No, pues, van a tener que hacer los dos al mismo tiempo, mejor. Pues. Sí, mejor. Sí, mañana mismo partimos a las 5, no te preocupes. Ya mañana. Yes. No, sí, hay que hacerlo. Yo ya lo había pensado y lo había leído, fíjate, lo había escuchado también y estaba ahí dando vuelta la idea, faltaba el empujón. Igual, ojo, que aquí está lo que hablamos antes con el comentario y pregunta de Edu. El Bhakti Yoga no promueve esto. ¿Sí? El Bhakti Yoga no promueve esto. El Bhakti Yoga promueve saturarnos de actividades positivas. Y que las decisiones de dejar las cosas que no son positivas, que son inconscientes, sean voluntarias. Vamos que a aplicar sean el vaso de decididas. whisky con Yes, leche de exacto. almendra, le vamos a echar más leche de almendra. Voy saturándome con cantar mantras, voy saturándome con conversar con personas bacanes, voy saturándome con compasión, con amor, voy saturándome con limpieza, con ordenar mi casa.
Y naturalmente, espontáneamente, voy a ir dejando aquellas cosas que no me son necesarias gradualmente. No hay que forzar nada. Gradualmente las cositas que no me son buenas, por eso es que no es bueno criticar los procesos de las personas, porque no conocemos en qué grado, en qué nivel está esa persona. ¿Sí? Lili, levantaste la mano. Súper, súper. Ay, pucha, que justo dijiste, Bhakti Yoga no promueve esto, pero... No, pero es que te iba a comentar, justo hace un tiempo atrás, hace unos par de meses atrás, tomé una limpieza que se hizo en colectivo. Y creo que eso es súper importante igual, pero era de 2 semanas. Entonces quizá, si nos estáis tirando el challenge, bueno, yo sé que la japa en parte es eso, pero quizás sería como bueno pensar como que si queremos hacer un desafío colectivo, sería bacán hacerlo entre varios, porque igual uno guatea, pues. O sea, yo igual he tratado, desde que tomé la terapia ayurvédica contigo, como que igual he tratado de mantener ciertos órdenes en la comida. Obviamente uno se desordena cuando va a ver a la familia o cuando sale y tiene que comer afuera, pero en general trato de mantener esas cosas y a veces cuando uno, por ejemplo, hice esta limpieza de 2 semanas y andaba trayendo mi potecito con, con poroto mung y basmati, Ajá, como el Khichdi. Khichdi para todos lados, y pasó exactamente lo mismo que tú dijiste, como el rechazo más fuerte que tuve, porque por ejemplo iba a ver a mis amigas y yo llegaba con mi Khichdi y mis amigas no tenían ni un rollo, pero iba para mi casa y Claro. como que el bullying familiar era terrible, así como que mis hermanos no lo podían creer, así Sí, como pasa que caleta. me trataron de extrema, después lo pensaron y me dijeron que era disciplinada, y yo decía, no soy nada de eso, o sea, solo me estoy limpiando por 2 semanas, pues no quise tomar, entonces me decían, pero ¿cómo lo vas a tomar si es el cumpleaños de no sé qué? Y yo, pero bueno, tomen usted. Igual son fases súper naturales dentro de un proceso transformativo de las personas. Es decir, las personas que le rodean, primero van a reaccionar como con burlas, con bullying, después generalmente reaccionan con enojo, así como, pero ¿cómo, weón? ¿Cómo se te ocurre traer esta weá? Después generalmente empieza como el ya haz la weá que queráis, y después empieza la reflexión. ¿Ya? ¿Y tú crees que me haría bien? Y luego la aceptación incondicional. Si son personas que te aman, personas que hay un vínculo amoroso, viene la aceptación incondicional, es decir, ya sabemos quién eres tú y lo aceptamos y lo valoramos, eh, y está bien, ¿cachai? O sea, cuando yo dejé de comer carne en la familia, cuando dejé de tomar alcohol, yo hice todo de una, eso sí, así bien, así, y las dejé todas de una. Yo me fui a vivir a un templo y todo. Entonces fue como brutal igual el cambio. Eh, y claro, pasaron todos esos niveles, o sea, me rechazaron, me hicieron bullying, se enojaron conmigo, se enojaron brigio, y así. Pero a eso voy también, que no, yo puedo observar que mi actuar fue bastante fanático igual. Muchas cosas tampoco las entendía tan bien incluso. Entonces Pero mira, ahí está el mi hijo, fanatismo. mi hijo dejó de comer carne porque él es animalista y en realidad dejó de comer carne y era complicado, de verdad, era complicado en ese minuto. Ahora ya no es complicado Sí, po. porque no sabía, no, porque yo no tenía conocimiento de cocinar sin carne. Entonces, suponte tú, era sumamente complicado. Te estoy hablando, no sé, pues del 2011 más o menos, y de Mm, verdad que fue, y él dijo, no, yo no más. Entonces, él tuvo que empezar a cocinar y me tuvo que empezar a enseñar a hacer mm, las cosas y, pero era también por un tema, cómo hacerlo, ¿me entiendes? sí, ¿Por qué cocinar? Y sí. así yo creo que se van dando las cosas. Ahora, no todas vuelvo a decir que no todos reaccionan así al principio, po. Al principio generalmente es este proceso que dije, burla, enojo, en fin. Lo ideal ojalá es que sea una respuesta como la tuya, es decir, como, no sé, enséñame y vamos Claro, haciéndolo, e claro, ir, no. ir apreciando, básicamente. Sí, es La que Lili tú vas dice, entendiendo, vos vas entendiendo sí, el proceso, vos, porque en el fondo, o sea, cuando él dijo, no, yo no voy a comer más carne, yo dije, chucha, ¿qué le voy a dar, po? O sea, ¿me entiendes o no? ¿Cómo lo voy a alimentar a este animalito? Vos, ¿me entiendes o no? O sea, fue sí, como claro. complicado. Pero después, y no te estoy hablando, o sea, no estaba chico, ya era grande, pero
igual yo siento que eso fue haciendo también conciencia en nosotros y como poder- Exacto. claro. Yes, a eso quería llegar, que esas modificaciones generalmente son recibidas con resistencia, con rechazo, pero luego eso se va transformando en contemplación y en receptividad en última instancia. Las personas aprecian igual. En última instancia las personas terminan apreciando como qué bacán, como tus decisiones, tu voluntad, tu determinación de decir como, ok, estas son mis decisiones. Porque en general no nos movemos por nuestras propias decisiones y nuestras propias voluntades. En general son decisiones de otras personas, decisiones de la sociedad, en fin. El ser capaces de determinar como esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero y está bien. Y no te estoy juzgando a ti, no es una decisión fanática, es una decisión consciente. Por eso es que, volviendo a lo que hablábamos antes, por eso la importancia de cultivar acciones conscientes que naturalmente repercutan en dejar aquello que es inconsciente. ¿Sí? Entre más acciones conscientes adoptamos, evidentemente más conciencia se desarrolla y nuestros hábitos inconscientes se van volviendo cada vez más visibles, cada vez más notorios. Y por lo tanto se hace mucho más fácil el dejarlos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea del Bhakti Yoga. La idea del Bhakti Yoga es cultivarnos conscientemente, y como también lo dijiste, Lili, desde la comunidad, cultivarnos conscientemente desde la comunidad, desarrollando acciones y hábitos conscientes en aras de una conciencia que pueda observar la naturaleza compasiva, la naturaleza amorosa de la vida, y naturalmente y espontáneamente como una consecuencia, no como una búsqueda, no como una meta, como una consecuencia, el dejar aquellas cosas que no son conscientes y aquellas cosas que en última instancia coartan nuestra conciencia. No solo son cosas inconscientes, ¿no? Es como, se me quedó apagada la luz, se me quedó prendida la luz. Eso es un acto inconsciente. Hay cosas que hacemos que no solo son inconscientes, son cosas que son detrimentales para la conciencia. ¿Sí? Dentro de las que estamos hablando, por ejemplo, estas drogas de las que hablábamos son detrimentales para la conciencia, no es que simplemente sean un hábito inconsciente, es que coartan nuestra capacidad de elegir, coartan nuestra capacidad de tener voluntad, de tener determinación. Ya. La Lili dice, ¿todavía le dan ensaladita con atún o pollo? Puede pasar. Lo más No, extremo, dice, fue cuando me ofrecieron papas fritas de desayuno en el aeropuerto. ¿Qué es de extremo en aquello? ¿Cuál es el problema? O sea, desayunar papas fritas, ¿no? Me parece lo más normal. Ya, estamos en una buena hora para terminar nuestra sesión de hoy. muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos, por estar. Siempre es un placer estar en este sadhusanga. Este es sadhusanga. Les chiquillos, qué lindes. Adiós, sí. Abrazo. Escuchamos todo, muy bueno. Qué bueno. Qué bueno. Puro amor, puro amor. Abracitos. Muchos Abracitos. abrazos, chiquillos, que estén bacán. Nos deberíamos ver en una semana y media más. Ahí vamos a hablar del guru, que es este concepto del guru, y lo vamos a tratar de desarrollar en profundidad. Y vamos a conectarlo con las cosas que estuvimos hablando hoy día. Y ahí ya iríamos cerrando nuestros estudios de Bhakti Yoga este primer ciclo. Pero quién Bien. sabe si se abren más después. Ay, Ustedes qué- mismas pueden abrir otros. Ay, qué lindo. sabe? ¿Quién sabe? Quién sabe. Ya, nos vemos, que descansen. Muchos Muchas abrazos. gracias. Gracias. Abrazos y besos. Abrazos. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Nos gracias. vemos. Chao, nos vemos. Chao, gracias.